Hola, hola, bendiciones en este nuevo día. Hoy día seguimos leyendo las escrituras, hoy día en el libro de Números, los capítulos 5, 6, 7 y 8. Nosotros cuando pasamos por el libro de Levítico, entre los capítulos 3 y 15, vimos cómo el Señor dio instrucciones relacionadas con el diagnóstico de varias enfermedades de la piel, ¿ya? Porque tenemos que entender que la lepra que llamaban en este tiempo no necesariamente solamente la lepra que hoy día conocemos como el mal de Hansen, sino que en realidad todo lo que tiene que ver con furúnculos, manchas o infecciones en la piel. Nosotros vemos cómo se declaró ceremonialmente impuro al que tuviera ese tipo de enfermedad y también a los que hubieran estado en contacto con algún cadáver. La impureza ceremonial significaba que la persona tenía que aprender a diferenciar entre lo puro y lo impuro. Y aquellas que habían tenido contacto con algo impuro tenían que ser expulsadas del campamento, aunque fuera temporalmente. Debían usar ropas rasgadas, cubrir la parte inferior de su cara y gritar, incluso aquellos decir en voz alta, impuro, impuro, siempre que alguien se acercara. Así que durante este tiempo que la persona estuviera impura, la persona estaba excluida del campamento, no podía participar de una vida de adoración, ni tampoco en la vida social del pueblo. Nosotros hoy día en Números vamos a ver que el Señor le mandó a Moisés que pusiera en práctica estas instrucciones y que separara a los llamados inmundos del campamento. El motivo para esto se encuentra en las palabras del mismo Señor, donde dice, entre los cuales yo habito. El Señor, quien es la fuente de vida, la luz, estaba presente en el campamento de Israel y no quería que la enfermedad o que la muerte contaminaran el campamento. Se enumeran tres categorías de impureza ceremonial. Como ya vimos, las personas con enfermedades infecciosas a la piel, las personas con flujos y las personas que habían estado en contacto con un cadáver. A todos ellos se les excluía del campamento. La exigencia de separar del campamento a las personas aún temporalmente trae a la mente la imagen de las personas que son marginadas. En el ministerio de nuestro Salvador se presenta la impureza ceremonial con frecuencia y especialmente en los casos de los leprosos que acudieron a él. Cuando la consecuencia de la impureza era la expulsión de la sociedad y de la iglesia, no podemos imaginar la urgencia que había en las súplicas de la historia que nosotros leemos en el Nuevo Testamento sobre los 10 leprosos. La desesperación de la mujer que había padecido flujo de sangre durante tanto tiempo. Nuestro Salvador actuó, pero al mismo tiempo vemos una misericordia al venir y acercarse a aquellos que habían sido marginados y expulsados del pueblo. Nosotros en el Nuevo Testamento vemos que nuestro Señor Jesucristo no evitó el contacto con las personas contaminadas. Él tocó a un leproso. Él fue tocado por una mujer con flujo de sangre. Él tocó a los muertos constantemente. Pareciera que Jesús aplicó el mismo principio que él mismo anunció en Marcos, en el capítulo 7, versículos del 15 al 23, donde vemos que no hay nada fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar. Lo que contamina al hombre, al menos ante Dios, es la actitud del corazón. Jesús entonces hace la distinción entre la contaminación física y la contaminación espiritual. El contacto con algo desde afuera puede ensuciar el cuerpo y quizás dañar la salud, pero por eso nosotros hoy día debemos practicar una buena higiene y cuidarnos. Pero el contacto con la contaminación física no tiene nada que ver con el pecado y la contaminación espiritual del hombre delante de Dios. Por eso, nosotros también debemos recordar en medio de estas lecturas que tenemos muy buenas razones para nosotros no tener que cumplir todas las reglas que se especifican en el Antiguo Testamento, y pues es por eso que debemos tratar de mirar cuál es la intención detrás de estas reglas. En este caso eran leyes, insisto, de protección al pueblo, sobre todo pensando en un pueblo que iba a tener que enfrentar en guerras a otros pueblos, por lo tanto había que cuidar la salud del pueblo. Así que nosotros no debemos cumplir todas estas reglas del Antiguo Testamento que estamos leyendo, sino que tenemos que tratar de ir a ver cuál era el objetivo, el espíritu detrás de estas. También, quizás a muchos les va a llamar la atención en este capítulo, como a mí, la llamada ley de los celos, la cual relata en estos capítulos. Dios procuró que el sentimiento que es un sentimiento muy dañino en nuestras vidas, los celos, fuera tratado, pero al mismo tiempo fuera quitado, con la finalidad de comprender lo que nosotros vamos a leer el día de hoy. Es bueno recordar que las condiciones temporales e inestables en las cuales estos vivían por casi 40 años, quizás ayudaban
o de alguna forma podríamos decir que había una mayor tentación en aquellos que vivían ahí, que por ejemplo fueran solteros, que vivían bajo el mismo techo, entre tanta gente. Esta tentación de cometer adulterio podía ser una amenaza constante en medio de un pueblo que Dios necesitaba que viviera en santidad. Así que Dios bosquejó un plan para que el marido que sospechara de la infidelidad de su esposa se llevara a cabo y fuera finalmente en un rito el Señor quien juzgara si es que ésta había cometido adulterio o no había cometido adulterio. Como ya hemos mencionado antes en otros videos, tenemos que recordar que los castigos, las advertencias tienen un único objetivo y es evitar la acción de parte del hombre. En ningún caso Dios se goza aplicando el castigo, sino que en este paso del pueblo por el desierto y después el poder habitar en el pueblo de Canaán, Dios lo que busca es la santidad de su pueblo y por eso todas las advertencias con las amenazas correspondientes. Así que nosotros aquí vamos a ver una vez más la preocupación de nuestro Señor de Jehová por presentar la pureza del pueblo que había escogido como suyo. Por una parte, Dios tampoco quería a un esposo celoso que pusiera en peligro la vida de un hombre si es que sospechaba que había seducido a su esposa o que habían celos. Imagínense lo que era vivir ahí todos los días con ellos. Por lo tanto, había que de alguna forma sacar estos celos de parte del hombre. Así que Dios no quería que fuera su pueblo indiferente a la inmoralidad sexual y por lo tanto él no toleraría el comportamiento del adulterio. Así que se puede mencionar que si la esposa era inocente, por esta acción del marido frente al sacerdote, esta podía insistir en su justificación de forma pública y así de esta forma, entre comillas, como también humillar a su esposo al ella verse limpia. Así que más allá de que creo que es algo en ningún caso aplicable a nuestros tiempos, nosotros sí podemos ver la importancia de no tener, la primera advertencia es de no tener estos espíritus de celos que van a atormentar nuestra vida y por lo tanto nosotros debemos entregárselo al Señor, pero también debemos recordar la importancia que tiene para Dios la inmoralidad sexual en medio de nuestras vidas, y es algo que creo que es un poco lo que busca que nosotros debemos recordar al leer estos versículos. Luego, en el capítulo 6 nosotros vamos a ver que lo que se llama los votos del Nazareo o el Nazareato, el cual tiene un carácter de dedicación voluntaria a Dios. El tener esta dedicación voluntaria traía obligaciones que buscaría la santidad de Dios. Lo bueno de colocar atención a este tipo de obligaciones es que nos va a permitir tener una mayor comprensión, un mejor entendimiento de la historia, por ejemplo, de Sansón que vamos a leer cuando lleguemos al libro de Jueces. En este capítulo 6, también quiero destacar, al final del capítulo aparece una maravillosa bendición que nuestro Señor le enseña a Moisés que él haga por los sacerdotes. Esta bendición dice que el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Esta es una maravillosa bendición que incluye protección, que incluye gracia y paz, sobre la cual hoy día quiero leer y citar un comentario que me gustó mucho. Este dice así, dice, la primera frase se refiere en particular al trabajo del Dios Padre y su bendición, la cual abarca todos los aspectos de nuestra vida. Acá, ¿por qué quiero mencionar este comentario? Porque muchas veces nosotros quizás no agradecemos o no vemos la profundidad de la bendición. Voy a seguir. Dice, a donde quiera que miremos, podemos ver que el Señor nos bendice por medio de las posesiones, por ejemplo, materiales que nos da. De hecho, la explicación de Lutero del primer artículo del Credo Apostólico da un resumen conciso de esas bendiciones, notando que el Señor, y así dice Lutero, me ha dado mi cuerpo y mi alma, mis ojos y mis oídos, y todos mis miembros, mi razón y todos mis sentidos, y me da vestido y calzado, comida y bebida, casa y hogar, consorte e hijos, campos, animales y toda clase de bienes que me provee a diario, y abundantemente de todo lo que mi cuerpo y mi vida necesitan. Lutero reflexiona muy bien, si se dan cuenta, en poder apreciar la bendición que recibimos del Padre día a día. Continúo, este comentario dice, solo necesitamos echar una mirada alrededor de nuestros hogares. Mire la comida, los muebles, los niños, los carros, la vajilla, los vestidos, los trajes, los sofás, aún incluso la electricidad, que muchas veces no apreciamos, pero que misteriosamente está presente en los tomacorrientes.
cuente de todas las maneras en las que el Señor bendice su vida con un don temporal. De igual manera, nos bendice a veces con talentos, con habilidades. De hecho, podemos ganarnos incluso la vida gracias a que estos talentos que el Señor nos ha dado, la mente que nos ha dado, en la cual nosotros hoy día podemos servir tanto al hombre, en el sentido de nuestro trabajo, pero también, sobre todo, pensando en que nosotros servimos a Dios. Así que qué buena reflexión, qué buena meditación el poder agradecer la bendición que recibimos día a día. Luego continúa este comentario, dice, además nuestro Padre Celestial nos bendice y nos guarda al contestar nuestras peticiones cuando oramos, por ejemplo, en el Padre nuestro, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. ¿Con cuánta frecuencia el Señor nos libra de los problemas y los peligros que nos abruman? ¿Con cuánto celo trabaja el Señor para evitar que vayamos a los lugares donde podríamos estar tentados a pecar? Sin embargo, por otro lado, el Señor es muy amoroso cuando permite incluso que vengan algunas pruebas a nuestra vida, porque promete que nos dará la salida y además nos promete que todas las cosas obrarán para el bien de nuestra vida, para aquellos que le amamos. Así que finalmente su suprema bendición es mantenernos fieles al Evangelio hasta el final de nuestra vida, firmes y anclados a la promesa de la venida de nuestro Señor Jesucristo y el poder disfrutar con Él hasta la eternidad. Así que también tenemos que mirar como una bendición el que Él nos libra en medio de este mundo tan malo y nos protege y nos bendice constantemente y nosotros debemos confiar en que hemos recibido esta bendición y seguiremos recibiendo esta bendición día a día. Así que te puedo decir, al igual que como citan hoy día las escrituras, espero que el Señor te bendiga y te guarde. Y para terminar, hermanos, vamos a también leer el capítulo 7 y 8. En el capítulo 7 vamos a ver una historia muy larga, quizás, pero se va a dar cuenta que no es tan tediosa. Vamos a ver las ofrendas de los jefes de cada tribu. Quizás una de las cosas que nos podría llamar la atención y que yo creo que debemos meditar es que dice que cada día iba a llevar un príncipe una ofrenda. Por lo tanto, había un príncipe que llevaba un día y había otro príncipe que llevaba al día siguiente. Y quizás algunos de nosotros podría haber esperado que cada uno de estos jefes, al ver lo que había entregado el jefe anterior, por una especie de exaltación de sí mismo, quisiera llevar algo distinto. Sin embargo, nosotros vemos que cada jefe presentó exactamente la misma ofrenda ante el Señor en cada uno de los días. Esto me hace pensar que si nosotros tenemos que destacar esto, que finalmente cada uno dio exactamente lo mismo, y esto también nos hace recordar algo de lo cual nosotros ya hemos hablado, y es que lo más importante sobre la ofrenda es el corazón con el cual se hace. En este caso nosotros vemos un corazón generoso, pero en ningún caso un corazón altivo. Y nosotros, si se dan cuenta, ya aprendimos que se hizo un censo, por lo tanto, la cantidad de personas que tenía cada pueblo no era la misma. Por lo tanto, también podríamos haber dicho que quizás un jefe podría haber llevado menos porque eran menos personas, otro jefe habría podido llevar más porque eran más personas, pero insisto, nosotros acá vemos que no hubo impedimento para que todos ofrendaran igual, y esto tiene que ver con el corazón, un corazón generoso, un corazón agradecido y que entendía finalmente el poder entregar una ofrenda agradable al Señor. No tenía que ver ni con los recursos con los cuales todos tenían, ni tampoco con lo que otros daban, sino que simplemente el poder dar con un corazón gozoso lo que el Señor ha colocado en nuestros corazones. Y finalmente, en el capítulo 8 vamos a ver la consagración de los levitas, y esto nos recuerda principalmente que cuando nosotros tenemos personas que deben guiar a otras, esto también trae una mayor responsabilidad. Debe existir finalmente una dedicación distinta en la búsqueda y el servicio a Dios para poder ser guía de otros. Así que primero Dios debe purificar nuestras vidas, por eso es que Moisés lo primero que debía hacer era rociar el agua sobre ellos, pero una vez purificados, esta es la expiación, estos podían presentarse ante Dios y ser aceptos a Él para poder guiar, en este caso, al pueblo y ser los representantes de Dios frente al pueblo y ser los representantes del pueblo frente a Dios. Qué difícil tarea. Bueno, una razón más para poder nosotros dar gracias a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro real
y sumo sacerdote. Así que, hermano, espero que este día sea de bendición. Te animo a continuar y perseverar en la meditación de las Escrituras. Y recuerda, lo importante es poder no solamente leer, sino que meditar al respecto de estas y poder buscar también una mayor guía, una mayor iluminación por medio de la oración, ¿ya? Así que te animo, hermano, a perseverar. Bendiciones.